Hace unos días entrené un Large Language Model para que respondiera a reseñas de Google de la forma más humana posible, para que así los usuarios, cuando viesen la respuesta generada por este modelo, pensasen que la respuesta había sido realmente generada por un humano. A través de este trozo de código de Python que tenemos por aquí, puedo interactuar con el modelo que he creado. Si yo le pongo una reseña como esta, y entonces ejecuto el código, el modelo va a generar una respuesta a esta reseña. En este caso simplemente me contesta, pues muchísimas gracias, te esperamos. Puntos suspensivos. ¿Colaría esta respuesta como una respuesta generada por un humano? Pues no sé, yo creo que tal vez sí, pero al final es algo muy subjetivo. Cada uno de nosotros tendrá una opinión diferente. Entonces me di cuenta que si quería medir cuánto de humanas estaban siendo las respuestas generadas por este modelo, lo que necesitaba hacer era preguntárselo a la gente. Y esa es la razón que me llevó a crear este formulario de aquí, que quizás tú ya hayas completado, porque lo compartí tanto por LinkedIn como por YouTube. Básicamente es una especie de juego que consta de 10 preguntas donde para cada pregunta ves una reseña, que es siempre una reseña real escrita por una persona humana, y luego ves una respuesta. Y en algunos casos esta respuesta ha sido generada por esta IA y en otros casos ha sido una respuesta real generada por un humano. Entonces el juego consistía en averiguar si la respuesta era generada por una IA o generada por un humano. Y básicamente creé esta especie de juego para de una forma cuantitativa poder medir cuánto de humanas eran las respuestas generadas por el Large Language Model que acababa de entrenar. Pues bien, han respondido ya 101 personas a este formulario. Muchas gracias a todos los que hayáis contestado. Y entonces ya tenemos, creo que, datos suficientes para poder ver si este Large Language Model que he entrenado es de verdad capaz de generar respuestas similares a las de un humano. Por ejemplo, mira, esta es la primera pregunta, que es la que acabamos de ver, la que te he enseñado, y para esa pregunta el 84% de las personas, es decir, 85 personas, opinaban o creían que esa respuesta era una respuesta generada por una IA. En cambio, solo el 16% creyó que esa respuesta era generada por un humano. Aquí tengo los datos para todas las preguntas. Y lo que voy a hacer en este vídeo son dos cosas. Primero, quiero enseñarte los resultados. Y segundo, quiero explicarte cómo lo he entrenado, cómo he llegado a crear este Large Language Model y qué datos he utilizado para entrenarlo. Empecemos por analizar los resultados de este formulario, que por cierto, si no lo has rellenado porque no viste la publicación de LinkedIn o de YouTube, te voy a dejar el enlace del formulario en la descripción para que puedas jugar a este juego y también para que puedas ver las reseñas y respuestas sobre las que he basado los resultados que te voy a mostrar ahora. Como te decía, en ese formulario hay 10 respuestas, es decir, hay 10 reseñas con sus correspondientes respuestas. Entonces, algunas respuestas han sido generadas por una inteligencia artificial y otras respuestas eran respuestas reales. Si te fijas en el formulario, todas las respuestas y reseñas tienen relación con una peluquería. Y es que para hacer el experimento me descargué las reseñas de una peluquería real de Madrid, que luego si quieres te enseño cuál es. Entonces, de las 10 preguntas, solo 2 realmente eran reseñas que estuvieran respondidas por humanos. Después había otras 4 que eran respuestas generadas por el modelo GPT-4 Mini. El prompt era algo así como: trabajas para una peluquería unisex en Madrid, genera una respuesta para la reseña del cliente de una forma breve y amigable. Una cosa así, un prompt sencillito. Por cierto, aquí están puestas en orden, es decir, por si quieres hacer el formulario y ver si has sido capaz de acertar, pues por ejemplo la respuesta a la tercera reseña era generada por un humano. La primera respuesta estaba generada por GPT-4 Mini, ¿vale? Es decir, están las 10 preguntas aquí en orden. Entonces, las 4 preguntas que nos quedan, ¿quién las respondió? Pues las respuestas de esas reseñas estaban generadas por el Large Language Model que había entrenado. Es decir, que era un poco trampa el formulario. No había 2 tipos de respuestas, sino que había 3. 2 eran humanas, 4 estaban generadas por GPT-4 Mini y otras 4 por el modelo entrenado. Es decir, había 2 tipos de inteligencia artificial dentro de la respuesta. Entonces, lo que a mí me interesa saber es, para cada tipo de respuesta que hay, para cada uno de estos 3 tipos de respuesta, ver qué porcentaje de personas pensaron que esa respuesta era humana. Entonces, los datos son los siguientes. Para las respuestas que eran respuestas reales, esas 2 respuestas reales, el 67% de los encuestados pensó que esas respuestas eran generadas por un humano. Es decir, hay un 33% de personas que pensó que esas respuestas eran generadas por inteligencia artificial, cuando realmente no, eran generadas por humano. Este dato me ha sorprendido, pensaba que el porcentaje iba a ser más alto. Aunque es verdad que, como ya te estoy diciendo, que algunas están generadas por inteligencia artificial y otras son humanas, pues puede que eso influya en el resultado y haga que pienses que quizás esa puede estar generada por inteligencia artificial. Pero bien, lo interesante es lo que viene ahora. De las respuestas creadas o generadas por el modelo GPT-4 Mini, el modelo básico del prompt que te he comentado, solo el 17% pensó que eran respuestas humanas. Es decir, la gente ha sido capaz de detectar que esas respuestas claramente eran respuestas generadas por inteligencia artificial. Pero claro, lo interesante es lo que te voy a mostrar ahora. De las respuestas generadas por el modelo que he entrenado yo, ¿qué porcentaje de personas pensó
que esas respuestas sean generadas por un humano. Pues el 70%, es decir, el 70% de gente pensó que este tipo de respuestas eran respuestas humanas, es decir, que la gente no ha sido capaz de diferenciar entre las respuestas generadas por humanos y las respuestas generadas por este modelo de inteligencia artificial que he entrenado yo. Y fíjate la diferencia. En ambos casos, las respuestas han sido generadas por una inteligencia artificial, simplemente que si cojo el modelo base de GPT-4 Mini, pues es muy evidente que las respuestas han sido generadas por IA. En cambio, con el modelo entrenado, como he utilizado una serie de datos, que luego te cuento cuáles son, para entrenar a esta inteligencia artificial, pues esta inteligencia artificial es capaz de producir respuestas muy similares a las de un humano. De hecho, ya vemos que el porcentaje es muy similar. Es decir, que podemos afirmar que este Large Language Model que he entrenado para responder reseñas ha sido capaz de pasar el test de Turing. Y ahora viene la segunda parte, porque te voy a explicar cómo he construido este modelo. Pues la clave se llama Fine Tuning. ¿Qué es esto del Fine Tuning? Pues vamos a preguntárselo a ChatGPT. Pues nos comenta que el Fine Tuning es un proceso en el que se toma un modelo de inteligencia artificial previamente entrenado y se ajusta o afina para tareas específicas. Es decir, coges un modelo base, un Large Language Model preentrenado, como por ejemplo GPT-4o o GPT-4 Mini o Cloud 3.5 Sonnet, coges un conjunto de datos de una temática muy específica y utilizas esos datos para entrenar el modelo base y así obtener un modelo fine tuneado. Es decir, el fine tuning consiste en reentrenar un modelo para una tarea específica. En mi caso lo que he hecho es, he cogido el modelo GPT-4 Mini, he cogido un dataset, un conjunto de datos de respuestas reales escritas por humanos, es decir, respuestas reales de reseñas reales, y he reentrenado el modelo GPT-4 Mini para generar esta nueva versión de ese mismo modelo, que ahora se ha convertido en un experto en generar reseñas gracias a que lo he reentrenado con este conjunto de datos. Entonces aquí hay dos claves. Uno, ¿de dónde sacamos los datos? En este caso, ¿de dónde sacamos los datos de las reseñas? Y dos, ¿cómo hacemos esto del fine tuning? ¿Qué tenemos que hacer para poder entrenar este modelo GPT-4 Mini con estos datos? De estas dos cosas, normalmente lo más complicado suele ser la parte de los datos, en conseguir buenos datos para poder entrenar el modelo. Pero en este caso ha sido bastante fácil, ¿vale? Porque la peluquería que he cogido de ejemplo es esta de aquí, Marco Aldani Macho Chamberí, que está en la calle de Luis Gonzalo. Y claro, las reseñas de cualquier negocio de Google pues son públicas. Si yo voy aquí al apartado de reseñas, pues puedo ver todas las reseñas que ha dejado la gente y las respuestas del propietario en caso de que haya dejado alguna respuesta. Entonces aquí hay dos opciones. O coges y vas haciendo copy-paste de todas las reseñas, o utilizas una herramienta como Outscraper para poder exportar todas las reseñas de este negocio a un formato Excel, a un formato CSV, que es lo que he hecho yo. De hecho, aquí tengo un Excel donde me he descargado 150 reseñas de este negocio. Aquí podemos verlas todas. La columna A sería la reseña que ha dejado el cliente y la columna B la respuesta que ha generado el propietario a esa reseña. Entonces, una vez que ya tenemos los datos, ¿qué tenemos que hacer? Pues te vas a la plataforma de desarrolladores de OpenAI, platform.openai.com. Vamos a irnos aquí al dashboard y aquí en la columna de izquierda vas a ver que hay una sección que se llama Fine Tuning. Pues bien, aquí le das a Create y entonces vamos a poder crear una nueva versión fine tuneada de cualquier modelo base de OpenAI. En el selector de modelos seleccionas el modelo sobre el que quieres crear tu versión fine tuneada, en mi caso el modelo GPT-4 Mini, pero también podría haber escogido, por ejemplo, el modelo GPT-4o, que es el modelo pues, más grande de OpenAI. Aquí donde pone Training Data es donde adjuntaríamos aquí los datos, aunque no te vale con adjuntar los datos en este formato. Tienes que adjuntarlos en el formato que te indica OpenAI. Si vas al apartado de documentación, en la sección de Fine Tuning, pondré el enlace en la descripción, pues te explican en qué te explican cómo funciona esto del Fine Tuning y te explican también en qué formato tienen que estar los datos. Es un formato JSON-L donde cada línea del archivo es, digamos, una conversación. Es un array de mensajes que contiene tanto el mensaje del usuario como el mensaje generado por el asistente. Yo lo que hice fue crear este script de Python que lo que hacía era coger este Excel con las reseñas en este formato y procesar los datos para generar un archivo en el formato que me pide OpenAI, que es este de aquí, donde cada conjunto reseña-respuesta es una fila. De hecho, lo que vemos aquí en el apartado Content es el prompt que te comentaba antes, que lo tenemos por aquí, y si nos vamos a la derecha del todo, pues veríamos la respuesta generada por el personal de la peluquería, ¿vale? Esto que pone aquí, sentimos mucho tu decepción, nos ayudaría mucho, ¿qué tal? Esto es la respuesta real que generó la peluquería. Es decir, que básicamente la información que le pasamos a OpenAI para crear esta nueva versión fine-tuneada son conjuntos, parejas, donde le decimos esta es la reseña real que ha escrito un usuario, esta es la respuesta que ha generado el propietario de la peluquería, en base a eso aprende y haz que la nueva versión fine-tuneada genere respuestas similares a estas respuestas reales que te estoy pasando. Entonces, básicamente, ese archivo que he generado con el script, pues lo subes aquí. Luego subes otro archivo similar con la misma estructura, pero reseñas nuevas, y que es un archivo de validación que va a utilizar
OpenAI pues para validar que la versión que está entrenando funciona bien, y ya está, poco más. Aquí puedes poner un nombre para personalizar el nombre de esta versión que estamos creando, y aquí donde dice configurar hiperparámetros, lo mejor es de momento no tocarlo. Si lo dejamos en automático, va a escoger OpenAI unos parámetros por defecto que son los que ellos consideran que son los idóneos para entrenar esta nueva versión. Acabo de subir los dos archivos, le pongo como sufijo test video, voy a dejar esto como está en automático y le damos aquí a crear. Y entonces esto va a tardar un rato, al final no es inmediato. ¿Ves que pone validating files? Está validando que hemos subido tanto el dataset de entrenamiento como el dataset de validación, pues que está en el formato correcto, y una vez que valide que los datos están en el formato correcto, pues empezará ese proceso de entrenamiento, y aquí vamos a ver, bueno, aparecerá aquí una gráfica que va a ir bajando. Bueno, irá bajando si la cosa va bien. Si ves que está subiendo, significa que la cosa muy bien no va. Ahora ves que ya pone fine tuning, es decir, que los datos que hemos subido estaban bien, ya los ha validado, y aquí es donde empieza el proceso de entrenamiento. Pone aquí que ha empezado el job. Si vamos aquí a metrics, deberíamos ir viendo también la evolución. Vamos a esperar un poco. Mientras esperamos, mira, fíjate, los hiperparámetros que te comentaba que no he configurado y que he dejado de valor automático son estos tres. En este caso, OpenAI ha decidido que los mejores hiperparámetros para entrenar este modelo eran 3 épocas, un batch size de 1 y un learning rate multiplier de 1,8. Mira, ya empezamos a tener datos. Vemos aquí datos en la tabla y también vemos datos en la gráfica. Y en lo que hay que fijarse es en lo que se conoce como el training loss, que debería ir bajando. Por no esperar a que termine este entrenamiento, voy a enseñarte la gráfica del modelo que he utilizado para el experimento, para generar las respuestas del formulario, que es este de aquí. Pues los resultados fueron estos de aquí. Lo que es la gráfica verde es el training loss y ves cómo al principio es bastante alta, ¿vale? En los primeros pasos era de un 10 y poco a poco fue bajando. Y luego tenemos la gráfica morada, que es el validation loss. ¿Cómo sabes si el modelo se está entrenando bien? Pues si se está entrenando bien, el training loss debería ir bajando y el validation loss no debería ser más alto o mucho más alto que el training loss. Por ejemplo, en este caso es un modelo que está bien entrenado, que es el modelo que he utilizado para el formulario, pero en cambio, haciendo otros experimentos, ajustando los parámetros, ¿vale? Porque hemos visto que estos parámetros son los que ha escogido OpenAI por defecto, pero los puedes personalizar. Pues mira, por ejemplo, en este caso lo que hice fue poner parámetros bastante diferentes. En vez de 3 épocas, le puse 10 épocas. Pues mira lo que sucedió, que el training loss baja mucho, baja hasta 0, pero en cambio el validation loss no baja al mismo ritmo. Y al final del entrenamiento hay una gran diferencia entre el training loss y el validation loss. ¿Qué ha ocurrido aquí? Pues este fenómeno se conoce como overfitting, es decir, este modelo lo hemos sobreentrenado. Eso significa que se ajusta muy bien para los datos de entrenamiento, pero que no ha sido capaz de generalizar lo suficiente y por eso cuando lo probamos con los datos de validación, con el dataset de validación, pues el error es grande. Es decir, que en cuanto lo intentemos utilizar para responder reseñas diferentes a las reseñas con las que hemos entrenado el modelo no se va a comportar bien. De hecho, este modelo es un modelo que decía tonterías. Te ponías una reseña normal y corriente, pero diferente a las reseñas con las que habías entrenado y te soltaba pues texto que no tenía ningún tipo de sentido. ¿Cuánto cuesta entrenar, fine-tunear un modelo de OpenAI? Pues mira, si te vas aquí a esta página, openai.com/api/pricing, la dejaré en la descripción, pues puedes ver los precios. Aquí depende del modelo. En mi caso, que yo he utilizado el modelo base GPT-4 Mini, te cobran $3 por cada millón de tokens de entrenamiento. ¿Cuántos tokens he consumido yo? Pues aquí cuando fine-tuneas, cuando creas esta versión fine-tuneada, te dicen cuántos tokens de entrenamiento has utilizado. Yo he utilizado unos 60.000 tokens para entrenar a este modelo. Pues si haces aquí los cálculos, verás que en realidad no es mucho dinero. Es decir, aproximadamente serían unos 18 céntimos, creo, algo así. Aunque es verdad que no es el único coste que tienes que tener en cuenta porque te cobran por entrenar el modelo, pero luego por utilizarlo. En el caso de que quiera utilizar ahora la versión esta que he fine-tuneado, me van a cobrar 30 céntimos por millón de tokens en la entrada y 1.2 en la salida, que es el doble de lo que me costaría el modelo GPT-4 Mini base, que tenía un coste de 15 céntimos en la entrada y 60 en la salida. Es decir, que hay que pagar por el entrenamiento y luego vamos a pagar el doble por utilizar este modelo que acabamos de entrenar. Pero bueno, en cualquier caso, como el modelo GPT-4 Mini es bastante económico, creo que nos podemos permitir los costes. Y una vez que ya hemos creado nuestra versión fine-tuneada, es decir, una vez que ha terminado este proceso de fine-tuning, ahora ese modelo, esa versión nueva, la podemos utilizar a través de la API. Es decir, si yo me voy aquí al Playground de OpenAI y abro el sector de modelos, ahora además de los modelos base que tiene OpenAI, si yo me voy aquí abajo, aparecen los modelos fine-tuneado y aparecen todas las versiones de modelos que he fine-tuneado. Es decir, que a través de Make o a través de código Python, como hemos visto antes, yo podría utilizar este modelo para que generara en este caso reseñas. Y es más, es que también podemos utilizarlo a través de los asistentes, ¿vale? Si me voy aquí a los asistentes y creo un nuevo asistente,
puede utilizar como modelo base del asistente este modelo que acabo de fine-tunear. Entonces, por ejemplo, el fine-tuning es una herramienta muy interesante para construir asistentes que respondan de forma similar a cómo responden normalmente pues, la gente de atención al cliente que tienes en tu empresa ahora mismo, por ejemplo. En resumen, que es una herramienta bastante potente, un poco técnica, pero bastante sencilla. Realmente, cuando entiendes las 4 cosas que hay que entender, pues crear una versión fine-tuneada del modelo es bastante sencillo. Quizás la parte más complicada suele ser la de conseguir los datos. En este caso ha sido fácil porque las reseñas de clientes son públicas, pero si en tu caso, por ejemplo, quieres construir un asistente para que responda a tus clientes como están ahora mismo respondiendo las personas de atención al cliente de tu empresa, pues claro, si esas conversaciones no las tienes almacenadas en algún sitio, es decir, si esos datos no los tienes, pues no vas a poder fine-tunear ningún modelo. Es decir, aquí la materia prima del fine-tuning son los datos. Sin datos no hay nada que hacer. Pero bueno, si te interesa esto del fine-tuning y quieres aprender más, entender mejor cómo va esto de los hiperparámetros, porque es verdad que no siempre funciona a la primera. Es decir, que tú puedes tener unos datos muy buenos, subirlos a la plataforma de OpenAI y que en el proceso este de fine-tuning, pues las gráficas no tengan la pinta que tienen que tener y que el modelo que has fine-tuneado no funcione del todo bien. Entonces te va a tocar, pues, ajustar los hiperparámetros o quizás pues cambiar los datos, que los datos sean más... O sea, hay una serie de cosas que no son tan fáciles como pueden parecer al principio. Entonces, si te interesa esto del fine-tuning, que sepas que en mi plataforma de cursos, en productomanía.io, dentro de unos días, probablemente la semana que viene, voy a lanzar ya el nuevo curso de fine-tuning de modelos de OpenAI. Es este de aquí que pone próximamente. Y va a ser un curso en el que vamos a entrar en mucho más detalle a entender todo este proceso del fine-tuning y también a entender sobre todo pues qué es lo que está ocurriendo por detrás cuando OpenAI empieza ese fine-tuning job. Así que si te parece interesante esto del fine-tuning y estás pensando en crear alguna versión pues fine-tuneada, algún modelo base de OpenAI, que sepas que tienes aquí este curso. Además, es probable que permita comprar este curso únicamente, porque ya lo he comentado en algún vídeo, pero en esta plataforma de momento solo existe la opción de suscribirte a la plataforma completa y acceder a todos los cursos. Bueno, también puedes suscribirte a Unpath. Pero quiero decirte que no estoy vendiendo los cursos de forma suelta. Probablemente en cuanto lance este curso de fine-tuning permita comprar exclusivamente el curso de fine-tuning. Porque sé que hay gente que solo le interesa esto del fine-tuning y el resto pues quizás no le interesa tanto porque ya lo conocen. Así que si te interesa el curso voy a dejar en la descripción o en algún comentario un enlace a una waitlist para que de esa forma recibas un email mío cuando publique el curso y probablemente también pues a los que os apuntéis a la waitlist os daré un pequeño descuento. Así que lo dicho, revisa la descripción, los comentarios para ver el enlace a la waitlist y nada más por mi parte, nos vemos en el próximo vídeo.